Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Juan para hablar algunas verdades espirituales, algunas que quizás tú dices, yo las sé, otras que quizás el Señor te comunica, que es novedoso para tu corazón, otras que el Señor quiere que vayamos más allá de conocerla en la mente, que conocerla intelectualmente. Entonces, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, queremos hablar de la victoria del cristiano. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias, porque es una bendición inmensa alabar tu nombre. No eres tú el beneficiado, somos nosotros los beneficiados cuando te alabamos. Queremos también que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que tú puedas animarnos a través de tu palabra. Queremos que mientras comunicamos este mensaje, tu espíritu obre, tu presencia sea poderosa sobre los corazones y sobre las mentes. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que quieres, a apropiarnos de lo que quieres darnos. Concede que las almas estén liberadas para recibir tu palabra. Que aquellas preocupaciones, aquellas luchas, aquellas situaciones que interfieren en que tu palabra sea recibida, tú te las lleves. Y tu nombre sea glorificado también en este tiempo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Entonces, hablamos de la victoria del cristiano. ¿Quién es el que no busca tener victoria? Yo creo que en todas las esferas de la vida, los seres humanos que son cuerdos, que son normales, buscan tener victoria. Buscan tener triunfos. Buscan salir adelante. Y alguien que tiene la aspiración de construir una familia, busca ser victorioso en la construcción de la familia. Alguien que abre un negocio piensa que quiere ser victorioso y que ese negocio triunfe. El mundo en el que vivimos está conquistando continuamente. Está buscando conquistar y ser victoriosos en las conquistas que están llevando adelante. El mundo de la tecnología busca tener nuevas victorias. Ellos nunca están conformes con lo que han logrado. Ellos buscan conquistar nuevos terrenos con la tecnología. La gente busca tener nuevas conquistas en los negocios, en las familias. También hay gente que busca tener nuevas victorias intelectuales cuando estudian en la universidad, cuando quieren lograr un nivel más alto. Así que el mundo está buscando avances de victoria. No hay nadie que se plantee un reto, que tenga un plan y que está pensando que cuando va a comenzar ese asunto va a fracasar, porque si esa fuera la mentalidad, pues no lo empieza. Pero cuando lo empieza dice, yo quiero que haya victoria sobre eso. Y entonces, y aunque muchas de esas cosas no excluyen la victoria cristiana, hay muchas otras cosas importantes que tienen de manera especial que ver con la victoria que Dios quiere lograr en nosotros.
porque muchas de esas victorias terrenales, humanas, a veces pueden ser el resultado de una victoria espiritual y de algo, de fruto de nuestra comunión con Dios. Entonces yo quisiera que nosotros pensáramos unos minutos en algunas expresiones de este texto bíblico. Algunas expresiones que a veces hemos tratado, pero que no está de más nunca reiterarlas, y otras que el Señor quiere comunicarnos para que nosotros podamos tener victoria espiritual, victoria con Él, victoria con Dios. Y entonces, en este 1 de Juan capítulo 5, yo quiero que podamos leer otra vez este versículo 1. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces la primera expresión, no leí el versículo completo, la primera expresión que yo quisiera que nosotros pensemos, meditemos por un instante, es la expresión nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Nosotros conocemos que ese es un lenguaje que está esparcido en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Dios. Y también el nacimiento de arriba, el nacimiento espiritual, nacido de Dios, dice aquí la Biblia. Hemos hablado sobre un suceso, un diálogo que Jesús desarrolló con un hombre llamado Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Jesús tuvo un diálogo con un hombre religioso, un principal de la sinagoga, un hombre que leía la Biblia, un hombre que oraba, un hombre que se reunía en cultos, pero un hombre que no era familia de Dios. Un hombre que leía el Antiguo Testamento, un hombre que era maestro incluso del Antiguo Testamento, pero a pesar de toda esa práctica, no era familia de Dios. Porque se puede tener muchas prácticas religiosas, se puede tener una cultura cristiana, se puede participar de la formación externa del cristianismo sin ser nacido de Dios. Usted sabe que una de las dificultades enormes, gigantescas que está enfrentando el cristianismo es que el cristianismo se ha convertido mayoritariamente en algo nominal. Cristiano de nombre, cristiano sin experiencia, cristiano sin estar con Dios verdaderamente. Aunque puede hablar como cristiano, aunque puede practicar algunas cosas que hacen los cristianos, aunque puede ir a la iglesia, aunque puede leer la Biblia, sin embargo, puede no ser familia de Dios. Y aquí la Biblia dice que lo que es nacido de Dios, la Biblia habla de que cree en Jesús, es nacido de Dios. Usted sabe también que mucha gente proclama tener confianza en Dios. Pero esto no es lo que nosotros pronunciamos externamente y verbalmente, sino esto es lo que usted auténticamente ha hecho en su interior, que usted confía en Dios y usted confía en Jesús como el único Salvador. Entonces dice la Biblia que el que cree eso, ¿qué dice aquí? Es nacido de Dios. Y hemos hablado que para que haya para que alguien pertenezca a una familia, tiene que nacer en esa familia. No es posible que alguien que nazca físicamente ya entre siendo parte de la familia de Dios. Necesita un nacimiento espiritual, una experiencia milagrosa del corazón que hace que Dios, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, venga a ser nuestro Padre. Hemos hablado de que en estos días usted sabe que hay un resurgimiento del paganismo. En estos días hay un resurgimiento de la hechicería, de la brujería. Y usted escucha a la gente que está muy orgulloso, porque ellos son hijos de fulano, mengano, y dicen todas las deidades y todos los dioses paganos. Y ellos están orgullosos. Ellos se sienten honrados de que ellos son hijos de eso que dicen. Pero yo debo decirle, no hay nada más grande que ser hijo de Dios. Y qué lamentable que algunos cristianos no sienten el mismo honor a proclamar, soy hijo de Dios.
Pero tú sabes también mucho de lo que pasa, que muchos no han tenido la auténtica experiencia interna de llegar a ser nacido de Dios espiritualmente. Porque una de las cosas que quiero decirte es que el nuevo nacimiento es un cambio interno, es un cambio del corazón. Cuando usted nace espiritualmente en la familia de Dios, externamente en su cuerpo, no ha acontecido nada. No es que las muelas se le empastaron. No es que si tenía un problema en una mano se le arregló. No es que si tenía problema en la vista ahora funciona. Eso puede pasar. Pero eso no es necesariamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio en el interior, en el alma. Un cambio de proyección. Y hemos dicho que este es el mayor milagro del cristianismo. Que Dios cambia un alma. Usted sabe que tratar con los objetos es muy fácil. Los objetos se quitan y se ponen, ellos no protestan. Pero tratar con el alma humana, tratar con nosotros. Por eso las relaciones humanas son tan complejas. Porque tratar con la voluntad humana implica un milagro en el corazón y un cambio interior. El nuevo nacimiento es un cambio de proyección interior. Cuando ocurre el milagro de nacer de nuevo, que eso es lo que hemos enseñado, es la conversión. Popularmente se oye mucho hablar de la conversión. Nacer de Dios es convertirse. Es un milagro interior en el alma. Y es imposible que quien nace de nuevo milagrosamente, no hay un cambio en su voluntad, no hay un cambio en sus criterios, no hay un cambio en sus gustos, no hay un cambio en sus intereses. Si ahora mismo usted dice en esta mañana, mis gustos son los mismos, yo no experimenté nada. Yo no tengo carga en mi conciencia por aquello que yo sé que hago que a Dios no le agrada. Yo no tengo ningún interés por descubrir algo del camino de Dios. Si eso pasa, debo decirle las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿O es necesario nacer de nuevo? Si no hay ninguna carga en tu alma, si tú no tienes ningún interés, ninguna proyección hacia Dios, si tú sigues anhelando lo mismo, sintiendo lo mismo, y tu conciencia es fría, o es necesario nacer de nuevo. Es un cambio interior. El nuevo nacimiento es el mayor don de Cristo. Usted sabe, esa es la segunda cosa que quiero decirte. El nuevo nacimiento es el mayor don de Cristo. La gente, muchísima gente en el cristianismo, yo creo que no está mal, anhela dones espirituales. Anhela dones milagrosos, anhela dones de sanidad, anhela dones de diversos géneros de lengua. Pero el don más grande no es ese. Y muchos de esos dones están en función de los que han nacido verdaderamente en la familia de Dios. Usted sabe que hay muchos cristianos que no le hablaron y no le explicaron y le dijeron cómo llegar a ser cristiano verdaderamente, y que aquí dice, el que cree en el Hijo, una fe auténtica, una fe verdadera en el Hijo de Dios como el único Salvador, y confía que toda su alma, toda su vida depende de que Cristo lo tome en sus brazos. Si ellos no tienen esa experiencia auténtica, si hay manifestaciones milagrosas, hay manifestaciones de ese tipo sin haber pasado por recibir el mayor don que es el nuevo nacimiento, yo debo decirle que mucho de lo que puede estar viviendo no es de Dios, es de Satanás. Porque Satanás puede manifestar poder, puede manifestar dones milagrosos. Satanás es poderoso. Lo que Satanás no tiene es calidad, él no tiene ninguna calidad moral, pero poder tiene para imitar la obra de Dios. El mayor don de Cristo es que tú llegues a ser hijo de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, mire lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 5 dice Jesús en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la Biblia que el Hijo da vida a quien Él quiere. Él ha querido que los que confían en Él como Salvador tengan vida. El nuevo nacimiento es la vida de Dios en un corazón. La otra cosa que debo decirte es que el nuevo nacimiento es algo que se verá, se percibirá. Si la gente no nota que ha ocurrido algo en tu alma, si la gente no se da cuenta que algo que no tienen explicación no ha sucedido, es porque no ha sucedido. Porque cuando hay un alma que nace de Dios, bueno, muchas veces la gente cree que la gente se ha vuelto loco. Cuando yo conocí al Señor, la gente pensó que yo me volví loco. Hubo familia que me dijo, con ese librito en la mano te volviste loco. Yo tenía una confusión que yo no sabía si llorar o reír. Yo no quería hacer lo que antes yo hacía. Yo quería buscar de Dios. Yo estaba revisando las Escrituras para enterarme de lo que Dios tenía para mí. La gente dijo, algo está pasando. En una ocasión les conté había una persona entregada al alcoholismo en un lugar donde viví. Y dice que esta persona pasaba y era un guiñapo humano. Delgado, destrozado, a veces pasaba sucio. Y en un lugar donde se vendía la bebida, a muchos, esas personas terminaron ni comiendo. Esas personas terminaron muchos perdiendo su familia. Y le pusieron el escuadrón de la muerte porque se fueron muriendo. Y estaban todos sentados allí tomando. De uno de estas personas pasó un día diferente. Y había un hermano de la iglesia que era muy observador, que un día pasa uno de estos hombres en bicicleta y dice, este hombre no es el que estaba sentado allí con el escuadrón de la muerte. El hombre se veía feo, pero estaba lindo ahora. ¿Qué ha pasado con esta persona? Y él averiguó, y este hombre había nacido de nuevo. Este hombre se había entregado a Dios. Este hombre había conocido al Señor. Y este cristiano dijo, no tenía otra explicación, que el Señor había alumbrado a este hombre, que este hombre había venido a ser familia de Dios. Yo no tenía otra explicación. Hay cambios externos, sin duda, y la gente se da cuenta que algo ha pasado. ¿Sabe que los discípulos los descubrían? Estos han estado con Jesús. También el nuevo nacimiento no es una opción. Esto que dice aquí, que el que cree es nacido de Dios, esto no es una opción para que el favor de Dios, para que la gracia de Dios. Mucha gente quiere la gracia de Dios. Algunos abren la Biblia supersticiosamente en la sala de la casa, para que entre lo de Dios. Pero abriendo la Biblia no entra lo de Dios. No, un versículo bien grande en la pared, para que la gracia de Dios esté aquí. Pero así no entra la gracia de Dios, ni entra el favor de Dios. Muchos religiosos en la antigüedad vociferaban la Biblia, tenían la Biblia, todo el día caminaban con ella y no tenían nada de Dios. De hecho, llegaron a ser enemigos de la causa del Evangelio. Para que entre todo lo de Dios, y mucha gente anhela que el favor de Dios y que Dios esté sobre su familia y que Dios esté sobre sus hijos y que Dios le ayude en sus asuntos. Para eso hace falta nacer en la familia de Dios. Y no es una opción. Es la única manera de que Dios esté en la manera que usted quiere con usted. La única manera, nacer de nuevo, es una necesidad. Nacer de nuevo es una imprescindible necesidad. La Biblia dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Biblia dice que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No es partícipe de la obra poderosa de Dios. Usted sabe cuántas personas ahora mismo
nunca les dijeron qué es lo que significa ser cristiano. Y algunos han pensado que ser cristiano es estar en la iglesia. Que ser cristiano es ofrendar. Que ser cristiano es hacer algunas labores, algunos servicios dentro de la iglesia cristiana. Que ser cristiano es orar de vez en cuando. Y muchas otras cosas. Pero no le dijeron que ser cristiano es un milagro de Dios en el corazón, producto de usted haber confiado en Él como único Salvador. Amén. Solamente Jesús te hace cristiano. Ninguna de tus obras, ninguna de tus prácticas, solo Jesús. Por supuesto, como dije, meterte en el garaje no te hace cristiano, pero el lugar del carro, ¿cuál es? El garaje. Perdón, meterte en el garaje no te hace carro. Pero el lugar del carro es el garaje. Todos los cristianos nos congregamos, oramos, leemos la Biblia, pero no para ser cristianos, sino porque ya somos cristianos. Porque para ser cristiano hay que venir a Jesús. Hay que confiar en Él solamente y es necesario. Jesús lo dijo, os es necesario. A la gente hay que explicarle en qué consiste llegar a ser cristiano. La gente dice, yo quiero a Dios en mis asuntos, yo quiero a Dios en mi familia, yo quiero salir de esto. Dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario confiar en Jesús como tu único Salvador. Y lo último que quiero decirte de esta palabra es que nacer de nuevo es un misterio. Mucho de lo que yo sentí en mi corazón no se lo puedo explicar. Yo quería explicarlo. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando, alguna de esas experiencias, usted se identificará conmigo. Yo también quisiera explicar lo que ha ocurrido. Pero lo único que puedo decir, algo ha ocurrido, no tengo explicación, pero algo ha ocurrido en mi corazón. Me confunde. Pero algo ha ocurrido. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Él usó una expresión que habla de esa obra misteriosa. Mire cómo dice, se lo leo Juan capítulo 3. Jesús dijo, no te maravilles de que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. Eso es Juan 3, 7 y 8. Y dice, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento, nadie tiene el monopolio del viento, nadie puede dirigir el viento, nadie puede definir. Por eso cuando viene un ciclón, hay una serie de ¿cómo se dice? De pronósticos. Nos parece que va a pasar por aquí, por allá, pero por mucho que lo estudie, no sabemos cuál será el fin de ese ciclo. El viento sopla donde quiera, dice Jesús. Eso dice que hay un elemento enigmático. El nuevo nacimiento es un enigma. Es un milagro de Dios. Es algo que no se puede calcular. Algo que no se puede definir. Porque Dios obra levantando a alguien para ser una persona diferente y llegar a ser parte de la familia del cielo. De la familia del Dios omnipotente. Entonces el Señor está diciendo, mira tu Biblia aquí en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, vuelvo a leer este versículo. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, es interno, es un don de Cristo, siempre se verá, es necesario y es un misterio. Y todo aquel que ama al que engendró, quiere decir, ¿quién es el que engendró? Dios, el Padre. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es ese? Jesús. No, nadie puede decir, no, yo amo a Dios, pero no quiero saber de Cristo. No. Una evidencia auténtica del no nacimiento es que amará a Dios, amará al Salvador del mundo, su Hijo Jesucristo. Versículo 2 dice la Biblia, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea que en la familia de Dios, no hay nietos, no hay primos. ¿Qué hay en la familia de Dios? Hermanos. Hijos. Hijos de Dios, hermanos unos de otros. Porque hay un Padre Celestial que lleva a cabo el milagro de hacernos nacer espiritualmente
y ahora contamos con la paternidad del cielo, con la paternidad del Dios omnipotente, y entonces venimos a ser hijos. Venimos a ser hijos uno de otro. Y dice la Biblia que quien tiene esa auténtica experiencia ama a Dios, ama a Jesucristo, ¿y qué hace también? Se aman unos a otros. Fíjese usted, Jesús lo dijo. En una ocasión hablamos de los vínculos espirituales cuando hay un auténtico cristianismo, no el que dice, no el que le gusta, no el que se ve externamente, sino un auténtico cristianismo. Dice que hay amor en el pueblo de Dios. Tú sabes que ese amor no es un amor natural, no es un amor que tú produces, es un amor que el Espíritu de Dios produce, que el Espíritu de Dios manifiesta, que el Espíritu de Dios provoca. Y estos vínculos espirituales superan los consanguíneos. Gloria a Dios. Por eso Jesús lo dijo. Cuando fueron en una ocasión tu padre y tus hermanos, ¿te acuerdas de aquello? Jesús dijo, ¿quién es mi padre y mi hermano? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús estaba hablando de los vínculos espirituales, lo poderosos que son. Por eso cuando también nuestra familia consanguínea se entrega a Dios, tenemos vínculos dobles y más poderosos. Ahora dice la Biblia aquí, versículo 2, mire cómo dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quiere decir que hay una evidencia de que estamos con Dios. Si alguien dice, yo amo a Dios y es un sinvergüenza, usted va a decir, ay mira, él dice que ama a Dios, y tú le vas a creer. ¿Quién es ese ingenuo? No, ¿verdad? El mismo mundo dice, escucha lo que dice, está acabando con Troya. Dice la Biblia que hay una evidencia. Quien ama a Dios, guarda sus mandamientos. Es decir, que se evidencia que de verdad ama a Dios. ¿Sabe que Dios es la persona más linda que hay? El Señor es la persona más especial, más linda, más amorosa. No hay nadie como el Señor. El Señor merece tu amor y el Señor es fácil de amar. Aunque necesitamos la experiencia para amarlo. Dice la Biblia que alguien que no nace de nuevo, alguien que no conoce al Señor, encontrará tropiezo en amar a Dios. Pero el que ha conocido a Dios evidenciará su amor a Dios en sus actos. Él no hace los mandamientos de Dios para ser salvo. Él hace los mandamientos de Dios porque ya es salvo. Y porque el Señor está en su corazón. En el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Se dice, yo quiero amar a Dios. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? En el versículo 3, no son gravosos. Por eso Jesús dijo que ahorita mi esposa citó el versículo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús lo dijo porque hay iglesias que no han entendido el Evangelio. Hay líderes cristianos que no entienden el Evangelio. Y que entonces el Evangelio consiste en un montón de reglas. Llega la gente a la iglesia y ellos tienen un panfleto de normas. Aquí hay que cumplir esto y esto y esto, y hay que hacer así, y hay que hablar asado, y hay que vestirse de esta manera, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y entonces la gente dice, sola vaya, voy echando. Me voy. Yo no puedo con eso. Gravosos. Pero el Evangelio no es un montón de reglas para cumplir. El Evangelio es como cuando usted le dice a una madre que tiene su niño, cuídalo.
Eso es gravoso por una madre. Eso significa algo. Cuídalo. Eso es espontáneo. Eso va solo. Ella lo hará con placer. Ella lo hará como superando lo que le están diciendo de que hay que cuidarlo. Cuando es cristiano, no es gravoso y es espontáneo. Usted tiene carga, usted tiene inclinación. Dios empieza a poner inquietud en su alma, en su corazón, en su conciencia. Usted necesita irle arriba a alguien que empieza en el Evangelio a decirle punto por punto de cómo son las cosas. Dele chance al Espíritu, deja que el Espíritu haga algo. Deja que el Espíritu haga su trabajo. Deja que el Espíritu trabaje con ese corazón y esa mente. Cuando tú le vas arriba a llenarlo de cosas que no puede sobrellevar, se está obstaculizando la obra de Dios. Yo les conté hace un tiempo de aquel pastor que pidió, deme uno para discipular, Señor. Yo quiero tener un contacto especial con alguien. Y ese empezó a reunirse semanalmente con la persona, y lo único que estaba haciendo era enseñándole la palabra de Dios, así como mi hermano Víctor está haciendo también con un grupo de hermanos. Enseñando la palabra de Dios. Y entonces esa persona empezó a tener unos cambios tremendos, porque además externamente tenía muchísima extravagancia esta persona, y esta persona empezó a soltar eso. El pastor nunca le dijo, haz esto, ni haz lo otro, ni pórtate así, ni sencillamente le empezó a enseñar qué cosa es ser cristiano, cómo trabaja Dios. La palabra de Dios se la empezó a exponer, le empezó a hablar de lo lindo que es Dios, de lo maravilloso que es Jesús, de la obra del Espíritu. Y esa persona conoció al Señor y se aparecía diferente de vez en cuando. Y un día esa persona le dice, pastor, me falta por cambiar. Y entonces el pastor le dijo, sí te falta. Dímelo, y dice, no te lo voy a decir. Dios ha venido obrando contigo y lo va a seguir haciendo. Yo no te voy a decir lo que quiero que Dios te muestre. Pero siempre nos falta. A ti te falta, a mí me falta. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero si tú eres nacido de Dios, si tú eres un auténtico nacido de Dios, los mandamientos de Dios no serán gravosos. Llegarán a ser tu placer. Tu placer. Y aborrecerás lo que no es de Dios. Y te sentirás mal con lo que no es de Dios. Y dice la Biblia en este versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, fíjate, lo que es nacido de Dios, tú sabes que piensa en el Dios omnipotente, piensa en los atributos divinos, piensa en la grandeza de Dios, lo que es nacido de ese Dios omnipotente que con su palabra creó los cielos y la tierra. Dice la Escritura que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo te voy a decir algo. En la Biblia la palabra mundo tiene varias acepciones. Algunos de ustedes lo tienen muy claro. La Biblia a veces, por ejemplo, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Pero ese mundo ahí no es el que está hablando aquí. Cuando dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo Jesucristo, está hablando de la humanidad, de las personas. Cuando la Biblia también dice que Dios creó el mundo, para hablar de la naturaleza. Los árboles Dios los creó y Dios ama eso. ¿Qué usted cree? Dios ama eso. Y debemos amar nosotros a los seres humanos y debemos amar nosotros la creación de Dios. ¿Qué usted cree? Por eso el cristiano está a favor de los programas ecológicos que cuidan la naturaleza, que cuidan el medio ambiente. Incluso hay cristianos que se ocupan de cuidar esa creación de Dios. Pero ese no es el significado de la palabra mundo. Porque aquí dice que vence al mundo. Eso no es que vas contra los otros seres humanos. Eso tampoco quiere decir que vas contra la naturaleza. Aquí el mundo tiene que ver con aquella práctica que es contraria a Dios, con el pecado, con la maldad. La palabra mundo es todo lo que implica la maldad. Todo lo que implica lo que es contrario a la naturaleza santa de Dios. Y dice, ahora,
Piensa por un momento, el mundo es poderoso. ¿Qué usted diría eso? Yo quiero decirte que el mundo es muy poderoso. El mundo es muy poderoso. Piense usted en algunos jóvenes que estaban en la iglesia. Yo me recuerdo de jóvenes que estaban en la iglesia, estaban caminando con Dios. Y un día el mundo los impactó tanto que se fueron al mundo. El mundo tiene atractivos. El mundo es un imán. El mundo tiene placeres. El mundo muestra una cara linda. El mundo también muestra que se puede tener gozo, aunque es a corto plazo. El mundo muestra fiesta. El mundo es atrayente. Y el mundo cuenta con la fuerza satánica. El mundo en las manos de Satanás es un instrumento para que los hombres queden enganchados. El mundo es una fuerza poderosa. Usted no debe ignorar que el mundo es una fuerza poderosa. El mundo en el sentido que hablamos de la maldad humana. El mundo es muy fuerte. Y si usted y yo pretendemos ser cristianos en medio de una corriente mundana muy, muy poderosa, y usted pretende hacerlo en su fuerza, debo decirle, está fracasado. Por eso ser cristiano no es andar en tu fuerza, no es venir a la iglesia, no es una cultura. Por eso ser cristiano es un milagro poderoso de una obra interior que Dios obra gigantesca en un corazón humano que se puede alzar por encima de toda maldad. Ser cristiano, y por eso también el cristianismo es minoría en el mundo. Porque el verdadero y auténtico cristiano que está alzándose por encima de esa fuerza mundana poderosa es el que ha tenido el milagro en el corazón. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Por favor, si tiene su Biblia, mírelo por un momento. Efesios capítulo 2. Porque el nuevo nacimiento dije que era la vida de Dios en el corazón. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, le habla a la iglesia de Éfeso que habían estado muertos espiritualmente, lejos de Dios. ¿Tiene tu Biblia abierta? Compártela con el que tiene al lado. Mira cómo dice. Y Él os dio vida a vosotros. Está hablándole a los cristianos ahora. Él les dio vida a vosotros. Vida, aquí no física, espiritual. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque el cristiano que está muerto no es cristiano. Muerto espiritualmente. Para ser cristiano hay que tener la vida de Dios. Entonces dice, en otro tiempo. Ahora, mira cómo sigue diciendo. ¿Qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, un muerto en el río con una corriente poderosa, ¿qué hace? Flotar. Un muerto en un río con una corriente poderosa flota. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde van los que están muertos, los que están sin Dios, los que no han experimentado el nuevo nacimiento de lo que hablamos? Ellos continuarán el mismo camino de todo el mundo. Ellos irán anhelando lo mismo que el mundo. Ellos practicarán lo mismo que el mundo. Ellos tendrán en sus planes lo mismo que el mundo. Ellos harán todo lo que hace este mundo perdido. Porque sencillamente ellos en su fuerza no pueden alzarse contra la corriente. Y dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces el mundo es una corriente poderosa que arrastra todo lo que tiene a su paso. Por eso aquella persona
chévere y buena, positiva, creada en una familia tan maravillosa que llegó de momento a la escuela, llegó a la universidad y ahí está la corriente poderosa, mundana, o llegó a un centro de trabajo y esa persona tan chévere se echó a perder porque la corriente lo agarró. La corriente frente a la cual él no puede mantenerse en pie. Ella no puede mantenerse en pie. Nadie puede mantenerse en pie. Y dice, como dije, que esto es un instrumento satánico. Mira como dice aquí en Efesios. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo está endiablado. El mundo está endiablado. Cuando aquí en los Estados Unidos se fue a aprobar el matrimonio homosexual, había un pastor de mucha influencia aquí en los Estados Unidos y muchos cristianos corrieron a él y dice, mete tu mano, mete tu influencia, que eso, corta eso, que no avance eso. Y él salió después predicando y le dijo, hermano, el mundo es el mundo. El mundo es el mundo, no espere más del mundo. Usted no puede esperar del mundo que haga lo que Dios quiere. Por eso cuando nosotros tratamos a través de las artimañas humanas, a través de los recursos humanos, a través de las estructuras humanas, decir vamos a salvar al país, debo decirle que no va a funcionar. El país se salva por Jesucristo y con el trabajo espiritual de la iglesia que hace que muchos nazcan de nuevo. Amén. El conservadurismo, las ideas de la familia, las ideas de la moral, eso no viene del mundo. No hay ninguna esfera suficientemente sana que pueda sanear el país. Solo una iglesia, no de nombre, una iglesia nacida del Espíritu. Va a ir contra la corriente del mundo. Porque Dios es el más poderoso. Amén. Hay una galería de hombres de la fe en la historia del cristianismo que ellos solos se pararon para orar, para buscar a Dios y para proclamar el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio. Y usted sabe que se frenaron guerras sangrientas en países. Se salvaron familias. Pero hay cristianos que no creen que las armas espirituales son suficientes. Y entonces si no lo crees, ¿tú crees que las va a usar? Nadie se presta para que se burlen de él, ¿no? Si usted cree que eso es basura, que el Salvador del mundo no tiene poder, que la iglesia no tiene poder de Dios, que los cristianos no tienen recursos del cielo, usted no va a tomar eso en cuenta. ¿Cuál es el único pez que camina contra la corriente? Los cristianos somos salmón. Poderoso con Dios. Aquí en el versículo 3 de Efesios dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Porque esta influencia que nos arrastra pertenece a otro tiempo. Si tú eres hijo de Dios, que te arrastren, eso pertenece al pasado. En el presente tú eres salmón. Dice, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos dio vida. Dice más adelante. Nos dio vida. Amén. Si tú dices, ay, yo no puedo, yo no tengo fuerza, estamos destinados a estar en el piso tirados. Bueno, en la fuerza humana yo tengo que decirte, eso es verdad. Pero si tú crees en Jesús como el Salvador, el Mesías prometido, yo quiero decirte que tú tienes que alzarte, que tú tienes que confiar, que tú tienes que saber que hay recursos suficientes para ir por arriba. Y que Dios puede hacer lo que nunca ha hecho. Ay, porque aquí nunca ha pasado, pero puede pasar.
porque vengo con Dios, soy un nacido de nuevo. Mira, volvamos aquí un momentico a Juan capítulo 5, primero de Juan capítulo 5. Mira cómo dice, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Es poderoso el mundo. Es una fuerza muy poderosa. Tú no puedes en tu fuerza, pero dice el Señor que si tú eres nacido de Dios, Dios te ha capacitado para alzarte e ir en contra de la corriente. Es posible que el cristiano no sea una víctima de la maldad de este mundo. Es posible. Lo dice la Biblia. Lo acabamos de leer. Lo dice el Señor en su palabra. Vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria. Porque vence y tiene la victoria. Es un hebraísmo. Esta expresión, vence obteniendo victoria. El nuevo nacimiento es vencer, y la vida cristiana completa es una conquista continua de victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces el cristiano, tú sabes que la Biblia no dice simplemente que el cristiano es un vencedor. No, porque eso es muy poquito. ¿Qué dice la Biblia? Más que vencedor. Más que vencedor. Pero es difícil frente al atractivo del mundo, frente a la aplanadora de este mundo, frente a la fuerza de este mundo, usted decir, no. Un cristiano puede usar todo lo que implica esta esfera terrenal, pero un cristiano con la fuerza del cielo sabe decir no, sabe poner límites, sabe priorizar a Dios, sabe estar con su familia, sabe que no lo consuma este mundo y pueda cultivar con sus hijos lo que tiene que cultivar, y puede cultivar con Dios lo que tiene que cultivar y priorizar lo que debe priorizar, porque se alza por encima de la fuerza atractiva de este mundo. Este mundo te consume, y este mundo con la influencia satánica quiere ahogarte. ¿Sabe cuánta gente por lo que lucharon no supieron priorizarlo en un momento y se fue? Se fue. Los logros terrenales se fueron. La familia se fue. ¿Qué pasó? Ellos no confiaron. Y no creyeron que Jesús es más poderoso que el mundo. Todos los beneficios materiales y todos los beneficios que nosotros podamos tener, usted sabe que eso no es primario, eso es secundario. Eso viene por añadidura. ¿Cuántos saben eso? Amén. Lo único que no viene en el tiempo tuyo. Viene en el de Dios. Porque Dios nos ha prometido que todos los cristianos van a ser ricos. Pero Dios ha prometido el sustento. Amén. El salmista dijo, no he visto justo desamparado. Amén. Gloria a Dios. Dios bendice a sus hijos y los prospera y los hace que avancen. Pero eso viene colateralmente. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará después? Ay, porque si yo me entrego a Dios y busco la victoria de Dios, yo me voy a sentir frustrado, yo no voy a tener nada, yo voy a andar como un homeless por la calle. No. Si tú buscas a Dios, Dios te salva la familia, Dios te salva los hijos, Dios te hace encontrar satisfacción, Dios te hace encontrar sosiego, Dios te llena de bendición y te añade lo que tú necesitas. Amén. Pero tú dices, oye, ven, este mundo tan complejo y en este Estados Unidos Dios me puede hacer eso. Bueno, lo dice aquí. Si tú no crees, mira cómo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa es? Fe. Nuestra fe. Amén.
si tú crees en Dios, si tú crees en Jesús, y aquí, porque yo quiero decirte también que este versículo, este capítulo 5, versículo 1, porque hay una moda, ¿no? Que hay que tener fe, y ten fe. Si tú tienes fe, tú vas a conquistar Marte, Júpiter, Plutón y todo lo que tú quieras, porque tú eres Dios. No. Aquí no dice que es la fe. Aquí dice el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, la fe ¿en dónde? En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, si tú dices ahora mismo, en esta mañana, ay, pero yo tengo una fe que está tan flaquita, está débil, está raquítica, pero tú dices, pero esa fe pequeñita que yo la tengo en el gran Dios, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Porque lo más importante también es el objeto de tu fe. Pues si tú tienes fe en otra cosa que no es el Dios creador del cielo y la tierra, estás mal. Y vas al fracaso. Pero si tú tienes fe, tu objeto de fe, y tú dices, sí, a veces mi fe se ha tambaleado, es pequeñita. Jesús dijo que la fe, que es como un grano de mostaza, traslada montes. Pero esa es la fe en Dios. Es pequeñita, pero en el gran Dios. Entonces el objeto de nuestra fe es el más poderoso, el más grande, el más inmenso, el más bello, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces tú tienes que confiar. Tú no quieres que la corriente te lleve y tú ser víctima de lo que es este mundo. El Señor dice que hay poder de Dios para la victoria, confiando en Él. Dice nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Hace la pregunta terminando este texto. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan está combatiendo algunas herejías y algunos falsos criterios que había en su tiempo de los gnósticos. Gente que no entendía verdaderamente la naturaleza de Jesucristo. Hoy también, el otro día estuvo en el barrio mío una persona que me fue a predicar del Evangelio y me dijo, tiene que creer en Dios, empezó a decir cosas, pero dice que Jesús no es Dios, y que Jesús no tiene suficiente poder, que Jesús eso es otro más del montón. Pero yo le digo, pero mira lo que dice la Biblia. Si Jesús es otro más del montón, ¿cómo tú vas a creer en alguien del montón? Yo tengo que creer en alguien singular, en alguien especial, en alguien que tiene recursos. Y aquí dice que si crees en Jesús, te favorece los recursos del cielo. Si crees en Jesús, Jesús es creador, lo dice Juan capítulo 1. Él estuvo allá en la creación. Y Jesús apareció, el verbo encarnado, Jesús apareció ahora. Y es tan poderoso que puede salvar a todo el que se acerca a Él. El mundo es un espejismo. Dice cosas que no son reales. Y en Estados Unidos el espejismo es grande. El Señor quiere una iglesia que vence. El Señor quiere una iglesia que confía. El Señor quiere una iglesia que evidencia que está con Dios, exhibiendo una vida. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Ay, no me gusta eso. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dios dice en este pasaje que hemos leído que usted y yo podemos vencer sobre las fuerzas poderosas de este mundo y del actuar satánico. Hay cristianos también que le tienen miedo al diablo. ¿Tenemos que tener miedo al diablo? No tenga miedo al diablo, porque si usted está creyendo en Dios, eso es un títere, eso es nada. Eso es un payaso. El Señor es el más grande. Hay gente que ha tenido temor también comprometerse con Dios por compromiso con el diablo, con el mundo. Y entonces teme más al mundo y a Satanás que a Dios. Pero bienaventurado el que teme a Dios. Bienaventurado, ¿qué quiere decir eso? Feliz. Feliz, dichoso en esta hora el que teme a Dios
y no le importa lo que piensa el mundo y no le importa lo que piensa Satanás. Si tú estás con Dios, Dios está contigo. Si tú te arriesgas con Él, Él te ampara, Él te fortalece, Él te defiende. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero que mi familia esté con Dios. Yo quiero que esta iglesia esté con Dios. Yo quiero llevar mucha gente a un encuentro auténtico con Dios. Y que Dios se meta en sus asuntos. Hay alguien que quisiera que hagamos una oración en esta hora. Y allí mismo donde está dice, yo estoy dándome cuenta que yo necesito vencer. Que yo me he debilitado. Que yo he dejado de confiar en los recursos del cielo. Y yo me he creído que este mundo es más grande que Dios. Y yo me he creído que este mundo me puede ahogar. Si hay alguien que se ha sentido que en un momento se ha debilitado y dice, yo necesito una renovación, yo necesito ser un vencedor en mi vida cotidiana, yo necesito el triunfo que el Señor dice que yo puedo tener, no por tu poder, sino por el poder de Él. Y yo quiero en esta hora renovar eso y decir, Señor, yo quiero empezar a depender más de ti. Yo quiero ver los milagros tuyos, yo quiero sentir el poder tuyo. Yo quiero sentir la fortaleza, yo quiero levantarme del decaimiento, yo quiero empezar a ser optimista mirando a Jesucristo por la fe. ¿Hay alguien que quiere que hagamos esa oración juntos y quiere ponerse en pie allí donde está? Allí mismo. Puede venir acá lo que quiera, vamos a hacer una oración juntos. Hay alguien más que quise aquí. Acuérdate que si quieres ven, Yanira ha venido también para orar juntos. Ven, vamos a hacer una oración juntos. Si tú quieres, esto es un asunto tuyo con Dios. Es un asunto mío con Dios. El cristiano no puede ser un derrotado. El cristiano tiene que ser un vencedor. No importa lo poderoso que haya delante de ti, lo grande que haya delante de ti. El Señor está diciendo, Jesús es el más grande. Confía en Él. Confía en Él. Renueva tu fe. Si tú eres honesto y dices, yo he decaído en la fe. Bueno, como aquel hombre que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dice, Señor, yo me doy cuenta que necesito que tú me ayudes a volver a confiar. La fe es de Dios también. Dios te estimula a que tú puedas creerle, a que tú puedas confiar. Yo también he tenido momentos de debilitamiento. Pero el Dios de nosotros es el más inmenso. Yo quisiera que tú salieras en esta mañana muy animado. Si Jesús se levantó de los muertos, ¿qué hay, amado hermano, si la muerte quedó derrotada? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es la fortaleza que hay delante de ti? El Señor dice, vence al mundo. En el nombre de Jesús, métele mano. Dice, voy en el nombre de Jesús. Voy en el nombre de Jesús. Y voy a levantarme, voy a confiar en Él y voy a creer que Él me puede ayudar y que Él puede proteger lo que yo no puedo proteger. Porque tú no vas a poder proteger a tus hijos, tú no vas a poder proteger a tu familia, tú no vas a poder proteger tu matrimonio, tú no vas a poder proteger, tener sosiego. Eso lo puede hacer Dios, Dios, Dios únicamente. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Habla con Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Qué bueno es estar contigo en estos cultos. Qué bueno es disfrutar de tu presencia. Qué bueno que tus palabras son de ánimo. Qué bueno que tus palabras son de levantamiento para tus hijos. Señor, quizá hay cristianos que entraron aquí en esta mañana en derrota, decaídos, debilitados, sintiendo que el mundo los ahoga, que el mundo los aplasta. Señor, contigo somos mayoría. Y el mensaje que tú nos traes es que hay victoria. Quizás hay alguien que dice, yo no he tenido ese nuevo nacimiento.
Bueno, Señor, tú lo sigues ofertando, que alguien nazca de nuevo para que tenga el recurso espiritual. Si hay alguien que ya ha nacido de nuevo, pero se debilitó, Señor, en la fe, se debilitó en ver a Jesucristo en el trono, verte a ti gobernando por encima de las circunstancias que le oprimen, del pecado que le ahoga, de aquello que quiere destruir su familia. Señor, levanta a algún cristiano en esta mañana. Haz lo que no podemos hacer. Haz lo que no podemos hacer. Obra milagrosamente en los corazones. Obra en las almas. Levanta a los cristianos. Que la gente empiece a confiar. Que la gente empiece a apoyarse en la oración. Que tus hijos, Señor, vuelvan a tus recursos. Si lo intentaron de hacer con sus fuerzas, tú dices, Señor, que vuelvan a tus recursos, a lo que tú has dispuesto, a la oración, a la obra del Espíritu Santo, a tu palabra, que vuelvan a escuchar tus promesas, que vuelvan a escuchar lo que tienes que decir, palabras lindas. Señor, yo no sé lo que cada hijo tuyo puede estar pasando en esta mañana. Tú lo sabes en lo íntimo. Abraza a alguien en esta mañana. Abraza a alguien que necesita ser acogido por ti. Y concédeme escuchar que mucha gente proclama victoria. Y que mucha gente da testimonio de que hay victoria en Jesús. De que hay victoria. De que tú vas a hacer un levantamiento en las familias. Tú vas a hacer un levantamiento en las personas. También levanta esta iglesia. Levanta esta iglesia con gente nacida de Dios. Con fuerza del cielo. Con fuerza del cielo, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque nos has estado escuchando. Y de antemano, muchas gracias porque te vas a manifestar. Y vas a hacer maravillas en medio nuestro. Queremos, Señor, por la fe verlo. Y por la fe disfrutarlo. Como aquella mujer Ana que oró. Y cuando salió con ánimo, salió renovada. Aunque todavía no había ocurrido el milagro. Que salgamos con ánimo en esta hora. Salgamos con fe, salgamos con optimismo y busquemos la victoria y esperemos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Dios te bendiga, amado hermano.